Les voy a hacer una pregunta, a ver. ¿Qué pasaría si yo hubiera repartido propaganda y le dijera a la gente, ven hoy a las 11 de la mañana porque aquí vamos a regalar dinero? Digan ustedes cómo estaría. No cabríamos. Había cola, yo creo. No cabríamos. Yo veo aquí varias sillas desocupadas. Y créanmelo, para nosotros es estar diciéndonos que esta semana hay que ir a verlos, hay que ir a visitarles y decirles qué pasó. Pero precisamente esta pregunta es muy importante porque creo que si nos regalaran a todos dinero, estaríamos aquí, pero bien puntuales. Diríamos, no hombre, quiero ser de los primeros, ¿no? Y te van a regalar cantidades fuertes. No hombre, pues no lo pensabas, ¿no? Y dices, yo estoy aquí. Hace rato yo me encontré, precisamente porque vamos a hablar de esto, dice si alguien lo alcanza a leer, ¿qué dice? ¿Necesitas dinero urgentemente? ¿Necesitas dinero urgente? Préstamos desde 30,000 hasta 5 millones de pesos. ¿Quién necesita dinero urgentemente? La mayoría. Nadie alza las manos diciendo, yo no, porque si no van a decir, sí necesitamos dinero. Yo escuchaba las oraciones, al Señor le pedimos, ¿verdad?, que bendiga nuestra economía, que nos abra puertas de oportunidad. Bueno, pues yo te quiero hablar hoy precisamente del dinero. Y quiero decirte que yo oraba al Señor, oré al Señor y le dije, Padre, ¿cómo puedo yo enseñar sobre el dinero? Porque sabes que cuando uno enseña sobre el dinero es un tema muy impactante, es un tema muy controversial. ¿Cómo me dicen que dé y yo estoy que apenas y recibo? Yo estoy apenas con esto poquito. Pero ¿sabes una cosa? Que desgraciadamente las iglesias se han preocupado por decirles a las personas sobre que somos ricos, que Cristo se hizo pobre para que tú fueras rico, que Cristo se hizo maldición para que tú fueras bendición. ¡Qué bueno! Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero no nos han dicho nada. ¿Sí? Nos han dicho que como hijos de Dios somos prósperos. Y decimos, pero pues ¿cómo prósperos? Mírame. Digo, yo no voy a sacar esto de agua porque no sale. Pero veme cómo estoy. Pero te quiero decir que precisamente nos hemos preocupado, y digo nos hemos porque he formado parte de la iglesia desde que era niña, nos hemos preocupado mucho por decir que somos ricos, que somos prósperos, que tenemos grandes posesiones. Y después la gente nos ve y dice, ¿y luego? ¿Dónde está la congruencia? No sé si me oye. ¿Sí? Entonces yo le pedí al Señor y le decía, ayúdame y dame sabiduría para enseñar precisamente la bendición que tú das en la economía. Y el Señor me decía, sí, lo que pasa es que tienes que enseñar desde el principio, porque nos enseñan el final, nos enseñan el resultado final. Nos enseñan que hay que ser prósperos, nos enseñan que hay que dar, nos enseñan, pero no nos enseñan desde el principio. Y entonces yo te quiero enseñar en esta mañana, qué lástima que no hay mucha gente, pero el Señor me dijo, están los que tienen que estar. Amén, amén. No más. Y el profeta Carlos Mayorga nos decía, lo poco es mucho cuando Dios está en ello. Así es que esto es mucho, mis amados hermanos. ¿Ok? Amén. Bueno, entonces, esa es por un lado. Por otro lado, quiero decirte que lo que yo te voy a enseñar está en la palabra de Dios. Y lo que te voy a decir es algo que tú tienes que tomar decisión. Yo no te voy a decir, lo tienes que hacer, hermano, porque la Biblia lo dice así. Lo que yo te voy a decir es lo que dice la Biblia
pero la decisión última, ¿quién la va a tomar? Uno. ¿Sí me explico? La decisión última, tú la vas a tomar. Yo he tomado mi decisión. ¿Sí? Entonces, yo te comparto a ti lo que el Señor a mí me enseñó. Y la decisión va a ser para ti. Y no solamente quiero decirte que para ti, sino para tu familia, para tu generación. Entonces, fíjate, aquí hay algunos elementos que yo traje, porque precisamente los vamos a utilizar y te voy a enseñar por qué traje todos estos elementos. ¿Estás listo? ¿Sí estás listo? Quiero y necesito de ti que abras tu mente, pero más que tu mente, tu corazón. ¿Sabes una cosa? Que en la cuestión del dinero es tan importante no solamente abrir la mente. Muchos dicen, no, hombre, yo soy, pero sí listo en las cuestiones económicas. Yo estudié finanzas y a mí nadie me gana. ¡Qué bueno! Pero aquí hoy Dios nos dice que lo que necesitamos es abrir el corazón para cambiar nuestra mente. Fíjate cómo es al revés. Quiero decirte que en la universidad, cuando yo enseño a hablar sobre la toma de decisiones, hay un curso específicamente para los que van para esas áreas, que se toma y se llama, en algunos es dirección, o en algunos se llama toma de decisiones, ¿verdad? Pero quiero decirte que de los pasos que se enseñan, básicamente son, cuando tú recibes autoridad en un trabajo, ¿sí? Cualquiera que este sea, porque te dan un puesto, tú tienes autoridad, ¿cierto o no? Tienes autoridad. Y entonces después de esa autoridad, lo que va a venir, fíjate, es precisamente la responsabilidad. Tienes autoridad, pero tienes responsabilidad para, ¿verdad? ¿Para qué? Para rendir cuentas, ¿verdad? Porque estás en una autoridad y a su vez esa autoridad está así, va así, bajo autoridad. Entonces, primero te dan autoridad, pero tienes la responsabilidad de rendir cuentas, ¿verdad? Y luego hasta el último, fíjate, uno de los autores más famosos en administración dice, está la obediencia. Fíjate, ¿sí? Y este autor, de verdad yo siento que, pues, a lo mejor conoce a Dios. Pero entonces primero está la autoridad, luego está la responsabilidad, luego está rendir cuentas y luego está obediencia. Así yo lo enseño en la universidad. Y los alumnos dicen, sí es cierto, sí es cierto. A mí me dan un puesto, tengo autoridad, pero tengo responsabilidad, tengo que rendir buenas cuentas como buen administrador, buen contador, ¿verdad? Y luego de eso, realmente, eso me enseña a que hay que obedecer. Quiero decirte que esto es así en el mundo natural, pero en Dios es bien diferente. Y este es el principio que tú y yo, debes de saber para nuestra buena administración del dinero. Actualmente se habla mucho dentro de las iglesias de la cuestión del dinero. Entonces la gente dice, nada más hablan de dinero. Sí, hablan de dinero, pero no saben realmente cómo empieza a producirse todo eso. Nada más hablan de que queremos dinero y queremos ser prósperos, pero no hablan de dónde empieza realmente esa prosperidad y esa bendición. Y yo creo que todos aquí necesitamos ser bendecidos, ¿o no? ¿O nada más yo? No. Si nada más soy yo, hermanos, pues entonces déjenme, yo ya me prediqué, yo ya aprendí. Pero como creo que somos todos, la mayoría, ¿verdad? Entonces, es bien importante que me escuches en esta mañana y los próximos domingos. Y si quieres invitar a alguien, invítalo, de verdad. Te decía yo que para Dios es lo contrario. Para Dios principia la economía en la obediencia. En la obediencia. Dices, uy, pues ahí sí ya estuvo, porque no soy bueno para obedecer. ¿Sí? Por eso te dije al principio, esto, tú
tomas la decisión si lo vas a hacer y si no, no vayas a llegar a decirle al Señor, pues a mí nunca me dijeron, Señor, de qué es. No, te va a decir. No estuvo ahí la hermana Toman y te estuvo diciendo que todo principiaba en la obediencia. Bueno, Señor, pues sí, pero pues, ay, Señor, estaba yo urgida y entonces necesito dinero, Señor, necesitaba dinero. ¿Sí me explico? Entonces, el primer paso, fíjate, es la obediencia. ¿Ok? El primero y más importante es que tú obedezcas. Y el resto es creer. Nada más es creer. Bien, vamos a empezar. ¿Están listos? ¿Tienen su Biblia? ¿Tienen su Biblia? Ok, muy bien. Vamos entonces, fíjate bien, por favor. Ay, ¿dónde dejé mis lentes? Aquí está. Bien. Vamos por favor a leer Romanos 11:16. Todos por favor. Romanos, ve apuntando estas citas. Romanos 11:16. Todo lo que te voy a decir está en la palabra de Dios. Romanos 11:16. Y dice así. Vamos a abrir la puerta ahí porque se encierra el calorcín. Aquí no está él. ¿Ya todos tenemos Romanos 11? Sí. ¿Sí? Ok. Romanos 11:16 dice así. 11:16. Ok. Dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Por favor, quiero que lo lean ustedes. ¿Vamos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Muy bien. Quiero decirte que hay 3 cosas que Dios habla sobre el dinero. 3 cosas. La primera se llaman primicias. La primera son las primicias. Tú vas a salir bien bendecido hoy, si tú tomas la decisión de salir bendecido, porque Dios quiere bendecirte. Lo primero son las primicias. Lo segundo es el diezmo. Y lo tercero es la ofrenda. Son 3 cosas. Si tú pensabas que nada más era el diezmo y la ofrenda, no. Lo primero son las primicias, luego el diezmo y luego la ofrenda. Y en cada una de ellas me voy a parar. Y te voy a enseñar, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios. ¿Listo? Ok. Bueno, fíjate bien. Las 3 primeras cosas, las primicias, los diezmos y las ofrendas, es algo que vas a hacer por obediencia, o vamos a hacer por obediencia. Por eso te digo que el Señor comienza no desde dándote autoridad, ¿verdad? Sino comienza como dándote y diciéndote primicia, diezmo y ofrenda, y esto es por obediencia que lo vas a hacer. ¿Sí? Fíjate bien, las Escrituras hablan de este tema de las primicias. Lo primero que vamos a ver es las primicias. Hablan de este tema mucho más, se esmera mucho más la palabra de Dios en hablar de las primicias que del diezmo. ¿Sí? Y tú dirás, bueno, ¿qué son las primicias? Te lo voy a decir. Y qué malo los que no vinieron. Porque esto para los judíos es el secreto de que ellos sean un pueblo próspero. Amén. Esto. Si tú lo puedes contar a otros, se los vas a decir. Pero este es el secreto que tienen los judíos para ser un pueblo próspero. Sí, es un pueblo que ha sufrido mucha guerra, es un pueblo que ha sufrido mucha masacre, pero si algo tienen los judíos, es que es una gente próspera. Y aquí hay mucha gente que ha trabajado con judíos. Ahí está Jorge, ¿no? Conoce.
Margarita. Son gente muy próspera. Pues aquí está el secreto y te lo voy a decir. ¿Estás listo? ¿Sí? Ok, muy bien. Ahí les va. Fíjense bien. Las primicias. Las primicias es una ley. Y Dios trabaja a través de leyes. Dios trabaja a través de leyes. ¿Sí? Y nosotros podemos ver sus leyes reflejadas, por ejemplo, en la naturaleza. Cuando hay, dice que la ley de la siembra, cuando uno siembra, ¿qué hay? Cosecha. Si hay frío, entonces después también hay calor, ¿verdad? Si hay humedad, al rato llueve, porque se condensa toda esa humedad. Dios trabaja por leyes. Y esto es lo interesante, que Dios no está peleado, la ciencia no está peleada con Dios, ¿verdad? Porque esas leyes Dios las ha puesto. Que la ciencia las ha venido descubriendo, pues qué bueno, pero Dios las había puesto porque Dios es el creador de todo. ¿Sí? Ahora, quiero por favor que vayas a tu Biblia en el Salmo 24. Salmo 24. Voy a hacer que manejes tu Biblia un poquito. Salmo 24, 1 y 2. Salmo 24, 1 y 2. Dice, de Jehová es la tierra, ¿y qué? Y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces, ¿de quién es la tierra? De Jehová. Quiero preguntarte, ¿de quién es esta casa? De Jehová. Es el Señor. Esta casa mi papá la dejó a los 5 hijos. Yo soy la albacea de esta casa. Pero mis hermanos y yo tenemos la seguridad de que esta casa pertenece a Dios. Pertenece a Dios. Por lo tanto, como yo soy la albacea, yo tengo que dividirla entre los 5. Y entonces yo le tengo que preguntar al que es el dueño de la casa, dime cómo tengo que dirigir, organizar todo esto. Él es el dueño. Mi papá declaró sobre esta casa, ¿verdad?, que es puerta del cielo donde muchas almas van a venir y van a conocer del Señor. Eso está declarado desde generaciones. ¿Sí me explico? Pero, entonces, nosotros sabemos que todas las cosas pertenecen a Dios. ¿A quién le pertenece tu carro, Margarita? A Dios. ¿A quién le pertenece tu hijo, Adriana? A Dios. ¿A quién le pertenece tu trabajo, Josué? A Dios. A Dios. ¿A quién le pertenece tu negocio? A Dios. A Dios. ¿De veras? ¿De veras? Sí, sí. Sí, a ver si es cierto. Vamos a ver, vamos a ir viendo. Fíjense bien. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él la habitan. De él es la gloria, de él es la tierra. Muy bien. Entonces las primicias, fíjate, es una ley de Dios que dice que lo primero es primero. Así está la ley. Lo primero es primero. Y tiene un impacto fundamental en cada cosa de nuestra vida. Ahora, fíjate, debes de entender o debemos de entender y debemos de vivir por esta ley y que nos va a ayudar a ubicarnos, a alinearnos apropiadamente para recibir la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Debemos entonces de entender y debemos de vivir esta ley, que lo primero es lo primero. Las primicias, te voy a decir dónde está el fundamento de las primicias. No te estoy hablando del diezmo. El diezmo tú agarras y das la 10ª parte, de eso te voy a hablar después. Y vas a ver también la enseñanza. Te estoy hablando de las primicias. Te estoy hablando de las primicias. Por eso te pregunté, ¿seguro que de Dios es todo? ¿Seguro que de Dios es tu negocio, tu carro, tu trabajo? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Tan cierto como te llamas? Sí. Amén. Amén. Bueno que lo volvemos a reiterar. Bien, fíjate que el fundamento de las primicias. Las primicias es el fruto de cualquier cosa. El fruto primero. El primer fruto de cualquier cosa. Son los primeros frutos
de las cosechas ofrecidas a Dios en acción de gracias por su bondad. ¿Cuáles eran? En aquel entonces eran los frutos que la gente recogía. Ahora, tus primicias es lo primero que tú ganas. De tu trabajo, tu primer ingreso. ¿Sí? Por ejemplo, de un negocio que tú hiciste, de los primeros ingresos. Ahorita te voy a explicar cómo los judíos llevaban a cabo esta situación de las primicias. Entonces, las primicias es el primer fruto. Ya nada más estoy esperando a que me paguen la primera quincena, ¿verdad? Ya sé lo que voy a comprar. Me voy a comprar un iPad y me voy a ir a festejar con mis amigos. Y dice el Señor, las primicias los primeros frutos son para mí. Fíjate, ahí es donde tú dices, ahí es donde empieza uno a tomar decisiones. Y decisiones de vida o decisiones de muerte. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Le dijo al pueblo de Israel, te estoy presentando la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Y la vida no es, yo sí quiero vivir. ¿Cuántos de aquí queremos morir? Ahorita. No, ¿verdad? Todos queremos vivir. ¿O no? Así es humano. ¿Quieren vivir? Sí queremos vivir, ¿verdad? También tú, Fanny. Tú también. Todos queremos vivir, ¿verdad? Y el Señor decía, escoge pues la vida. Escoge pues la vida. No solamente el vivir, el respirar, el amanecer, ¿verdad? No. Escoge cosas que te den vida, que te lleven a la vida. ¿Sí? No escojas la muerte, o sea, no escojas cosas que te lleven a la muerte. ¿Ok? Entonces, fíjate, cuando tú recibes de tu primer sueldo, de tu primer ganancia, y que ya te la estás saboreando porque dices, me voy a comprar y voy a hacer, el Señor te dice, si realmente todo es del Señor y si realmente tú lo escuchas, te dice, eso es para mí, eso es mío. Vamos, por favor, a ver esto más despacio. Fíjate bien, el significado de la primicia es una promesa por venir. Es una promesa que va a venir. ¿Sí? Por eso yo te digo que el hablar sobre esto es una situación bien especial. Yo le pedí al Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo, y ayúdales a mis hermanos a entender tu palabra. Entonces, el significado de primicia, ¿qué es? Una promesa, ¿qué? Una promesa por venir. Mantente bien despierto. Mantente despierto en esta mañana. Trata de abrir tus ojos así. ¿Sí? Quiere decir que cuando uno da su primicia, hay algo, una promesa que Dios se ha comprometido para darte. Para darte. Voy a contarte algo de la historia y voy a utilizar, tú ves que aquí tengo algunas cosas que traje. A mí me encanta, y Carlos, mis hijos les podrán decir, me encanta leer mucho del pueblo judío. ¿Y saben por qué? Porque a través de ellos la Biblia nos enseña. El Señor Jesús era un muy buen judío. Sí, Él vino a salvarnos. Él vino a darnos vida eterna. Él vino a enseñarnos, ¿verdad? Y a todos nos gusta que nos digan que nos da la vida eterna, que nos ama, que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Pero cuando te empieza a decir el Señor Jesús también habló sobre el dinero, ahí sí como que no nos gusta mucho, ¿verdad? Bueno, quiero decirte que el Señor Jesús era muy buen judío, muy buen judío. La palabra de Dios nos dice que Él vino a cumplir la ley, toda la ley de Moisés, y vino a cumplir todo lo que los profetas decían de Él. ¿Sí? Vino a cumplir. Esa era su misión. Una de sus misiones a cumplirlo y a salvarme.
¿Te vino a salvar a ti? Amén. Amén, nos vino a salvar. Ok, entonces me gusta mucho porque así puedo entender mejor la palabra de Dios, de verdad. Bueno, vamos a empezar. Fíjate, Israel era una sociedad, o actualmente es una sociedad 100% agrícola y ganadera. ¿Sí? 100%. Cuando el Señor, Dios los saca de Egipto, les dice, vayan, los voy a sacar para que vayan a tomar posesión de una tierra en donde fluye leche y miel. Y entonces, cuando salen de ahí, Moisés manda unos espías, entre ellos iba Josué y Caleb, manda a 12 espías. Entre ellos iba Josué y Caleb. Y entonces, cuando llegan, traen ellos en unas varas así grandotes de los frutos de la tierra. No, hombre, unas uvas de este tamaño. Digo, yo nada más conseguí ahorita es bien chiquito. Pero quiero decirte, fíjate bien, que en Israel se celebran siete fiestas. ¿Tú te has dado cuenta de un candelabro que ellos tienen, un candelabro judío? No sé si has fijado que ellos tienen un candelabro judío que tiene 7 bracitos. Ajá, ¿sí? Se llama una menora. Bueno, esos 7 bracitos son 7 fiestas. Ellos tienen un simbolismo muy especial. 7 fiestas muy importantes. Entre ellas, la tercera de estas fiestas se llama la fiesta de las primicias. ¿Cómo se llama? La fiesta de las primicias. Ok, muy bien. Ahora te voy a explicar. Esta es una fiesta anual de Israel, es la tercera fiesta y se hacía durante la primavera, así como nosotros le hacemos honores a Benito Juárez, ¿verdad? Y recordamos al Benemérito de las Américas. Bueno, ellos en primavera tienen una fiesta que se llama la fiesta de las primicias, porque para ellos es clave de su crecimiento económico. Ajá. ¿Por qué? Porque Dios se los dijo. Dios se los dijo. Fíjate bien. Era un tiempo para marcar las primeras cebadas maduras. ¿Cómo las marcaba? La cebada es, si has visto estos granos, es cebada, esta es la cebada. Bueno, fíjate bien, el fruto comenzaba a madurar en los árboles. La gente se daba cuenta y decía, este fruto ya está madurándose, ¿verdad? Como buenos agricultores se daban cuenta cuando el fruto ya está madurando. O sea, me ponían a ver si ya estaba madurando, pues nada más como que yo, ¿no? Porque yo no soy agricultora. Pero ellos se daban cuenta. Ahora, fíjense bien, cuando ellos se daban cuenta que los primeros frutos empezaban a madurarse, lo que hacían era, marcaban estos frutos. En medio de todo su cultivo, marcaban los frutos que empezaban a madurarse, ¿sí? Y habían crecido y les ataban un junco. ¿Quién sabe qué es un junco? Un junco era como un tallo que estaba hueco, era recto, era largo. Entonces, al árbol que empezaban a ver que ya sus frutos estaban madurando, agarraban y le ataban ese junco. No sé, alguna cuerda y todo eso. Eso quería decir que era que sus primeros frutos, los primeros frutos que ellos habían cultivado. Qué hermoso, ¿no? La verdad. Bueno, fíjate ahora lo que sucedía. Ya tenían marcados sus primeros, ¿cómo se llama? Sus primeras cosechas. Bueno, ahora, marcaban frutos de higos. Todos conocemos, ¿verdad? Qué ricos son los higos. Y estaba yo leyendo, todo esto tiene propiedades antioxidantes. ¿Sabías tú que algo que la gente está promoviendo ahorita para prevención del cáncer es la cuestión antioxidante? Bueno, todos estos tienen propiedades altamente antioxidantes. Aquí está nuestra doctora. Bueno, había higos, había uvas, pero no uvas como estas, eran unas uvonas grandotas. Había granadas,
Estaba yo leyendo que la granada es súper buena para bajar la presión arterial. Muy, muy buena. Por eso Dios la tenía dentro de la dieta para sus hijos. Ajá. Ok, bueno, también había otros alimentos que era la cebada. Ajá. Aquí vemos la cebada. Había otro que eran las aceitunas. Había otro, no pude conseguir el trigo en semilla, pero aquí está la semilla de trigo, porque con esto hacían los panes. Ajá. Hacían las tortas de trigo y también la miel. ¿Ok? Entonces, eran 7 alimentos bien importantes que ellos cultivaban, y cuando empezaba el árbol a dar sus primeros frutos, ataban, ¿verdad?, los primeros árboles. Muy bien. Cuando llegaba la cosecha, los dueños identificaban las primicias, los primeros árboles, por el junco que ellos habían atado o marcado sus árboles. Cuando era el momento de presentar las primicias a Dios, ¿sí? Porque precisamente para eso apartaban las primicias, lo primero de su cosecha, ¿verdad? Dice que los adoradores, a ver, pregunta, ¿quiénes son los que dan primicias? ¿Los qué? Los adoradores. Quiere decir que el dar una primicia a Dios es un acto de ¿qué? De adoración. Entonces, no cualquiera. Los demás podrán venir y podrán decir, pues yo tengo 20 centavos, órale, ¿verdad? Ya adoré. No. Los verdaderos adoradores eran los que apartaban. Fíjate, lo primero es lo primero. Quiere decir que los primeros adoradores son aquellos que saben, ¿verdad?, que lo primero en su vida, ¿quién es? Dios. Que el primer suspiro, con el primer aliento que te despiertas, debes de pensar ¿en quién? En Dios. Ajá. Que lo primero de tu trabajo es Dios. Fíjate, esto es bien difícil. Es bien difícil de entender, pero el Espíritu Santo está en este lugar. Amén. Y está, dice el coro, para guiarnos realmente a entendernos y a liberarnos. Ajá. Sabes que para cuando uno habla de dinero y cuando uno habla de todo esto, se necesita tener un corazón dócil. ¿Por qué estamos nosotros en situaciones después tan precarias? Y te lo digo por experiencia propia. Porque nuestros corazones se han endurecido. ¿Pero cómo? Si yo soy bien tierna con mis hijos, yo les doy todo. Pero tu corazón, dice el Señor, se ha endurecido. Porque no puedes ver las cosas que Dios tiene para ti. Entonces, en esta mañana, la oración ha sido que tu corazón sea un corazón sensible. Que tu corazón sea un corazón blandito. Para que esto que te estoy diciendo, en verdad, caiga en una tierra fértil. Escúchame lo que te digo. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí vamos todos bien? Ok. Ya llegó el tiempo de la cosecha. Un lindo tiempo. Y entonces los adoradores, fíjate, llegaban a pie, llegaban a caballo o llevando a sus familias en carretas, llevando sus primicias al templo de Jerusalén. ¿Sí? Los que estaban más cerca de la ciudad, llevaban frutos frescos, porque estaban cerca. Llevaban sus frutos frescos. Pero dice la historia que los que estaban lejos, bien lejos, sus frutos eran frutos secos. Los frutos eran secos para que no se les echaran a perder durante el camino. Pero todos llevaban sus primicias, sus primeros frutos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, entonces, llevaban cebada,
¿Qué más llevaban? Trigo, aceitunas, uvas, higos, granadas y llevaban miel. Eran sus primeras cosechas. La verdad yo no sé cómo cultivaban la miel y la llevaban, ¿verdad? Yo nada más encontré esta miel para que la vieran. Bueno, entonces, fíjate, ellos llevaban estos 7 productos de la tierra. Vamos a ver, por favor, en Levítico, y esta es la ley que rige en la palabra de Dios, las primicias. Levítico, Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, es el tercer libro de la Biblia. Levítico 23, del 10 al 13. ¿Hasta aquí me están entendiendo, amados hermanos? ¿Sí? ¿Creen ustedes que estamos entrando en algo que vamos a aprender? ¿Creen ustedes que vamos a ser bendecidos? Más que bendecidos, de verdad. Levítico 23, y vamos a leer del 10 al 13. Del 10 al 13. Dice así, por favor. Dice, vamos todos, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Bueno, aquí nos habla de medidas que ellos tenían, pero dice aquí que el sacerdote o las personas tenían que traer, fíjate, dice: cuando hayáis entrado en la tierra que yo te doy. Fíjate, la tierra que el Señor te ha dado es tu trabajo, es tu negocio. Esta es la tierra que Dios les había dado a su pueblo para conquistarlo. Tú tienes un trabajo, tienes un negocio, ¿verdad? Bueno, esta es tu tierra. Y dice: cuando hayas entrado en la tierra que yo te doy, y seguéis su mies. ¿Qué es la mies? La mies es el cereal o es el fruto que ya está maduro para ser recolectado. ¿Ok? ¿A poco cuando tú entras a un trabajo, digo, no sé, luego te dicen, primer día: Juanito, bienvenido, aquí están tus 20,000 pesos? No, ¿verdad que no? No. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que trabajar, ganártelo, ¿verdad? Digo, a menos de que sean bien espléndidos y confíen mucho en ti, ¿verdad? Pero yo creo que en la mayoría de los casos todos entramos a un negocio o entramos a un trabajo y estamos diciendo: ya que llegue el día 15, o ya que me paguen la semana, ¿verdad? Ya que me paguen. Y es ahí donde a nosotros, como cristianos, el Señor nos dice: yo soy lo primero. Yo soy lo primero. De verdad, es algo difícil, porque uno dice: ¿cómo crees, hermana? ¿Cómo crees? Si lo primero que voy a recibir es para sacar cosas. He estado esperando todo esto, ¿verdad? Para poder dárselo a mis hijos. Esto es una situación de decisión. ¿Sí? Es una situación de decisión. Nada más. Ahora, fíjate bien, la mies era esto. Ahora dice que segaréis la mies y traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. ¿Cuáles eran las primicias? Eran los 7 frutos. Y traerás una gavilla. Una gavilla son como los racimos. Son, ¿verdad? Así, manojos.
Y una vas a traer, ¿por qué? Por cada primicia. Por cada primicia. ¿Cuál es tu primicia? ¿Puerquitos? Tienes que traer al primero. ¿Cuál es tu primicia? ¿Zapatos? Tienes que traer los primeros. Tu primera producción. ¿Cuál es tu primicia? Medicamentos. Tienes que traer los primeros medicamentos. Ahora, déjame decirte, ahí está. En mi caso, por ejemplo, pues mi primicia pues es dinero que nos dan, ¿verdad? Cuando vamos a la universidad y todo eso, enseñamos. Tengo que dar lo primero. Todo. Qué difícil. Qué difícil, hermano. Por eso yo les decía, ¿de veras? ¿De veras? Dios es dueño de todo lo que tú tienes. Bueno. ¿Sí? Porque ellos sabían, ¿verdad? Que esto era el detonante, la clave que Dios tenía para poder bendecir todo lo demás. Todo lo demás. Y esta ley sigue siendo vigente. ¿O a poco las leyes de Dios ya se suspendieron? ¿Sí? Salió un nuevo edicto. Ya no va a llover más. Dios ya sacó un nuevo edicto. Ya no va. No. Dice la palabra de Dios, mientras que la tierra dure, habrá siembra y cosecha. Habrá frío y calor. Dios no ha suspendido sus leyes. Dios no ha suspendido sus leyes. Y te voy a decir algo. No puede decir, bueno, pero Jesús vino y ya quitó la ley, abolió la ley. Sí, Jesús quitó, no es que haya quitado la ley, Jesús cumplió la ley y los profetas. Pero déjame decirte que él era un gran judío, un judío total, en toda la extensión de la palabra. ¿Sí? Y si hay algo que el Señor Jesús enseñaba en sus parábolas, era precisamente cómo vivir una vida, ¿verdad?, victoriosa en Él. Pero algo que primero decía Él, obedezca. Fíjate, cuando Él principió su ministerio, lo primero que dijo, no dijo, crean en el Evangelio. La predicación del Señor Jesús no fue, crean en el Evangelio. ¿Saben cuál fue lo primero? Dice que cuando el Señor Jesús empezó a predicar, lo primero era, arrepiéntanse, y luego ¿qué? Crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El hecho de arrepentirte, hermano, es una situación de decisión. ¿No es cierto? Tú decides si te arrepientes o no. O alguien te va a decir, arrepiéntete, con una... Aquí nadie te va a poner una pistola. Es tu decisión. Por eso te digo que las decisiones para Dios empiezan ¿en dónde? En la obediencia. Para los hombres empieza en tener autoridad, pero para nosotros como cristianos empieza en la obediencia. Así es que si tú no eres obediente, hermano, ese será tu problema. No hay problema de quien te esté enseñando, es tu problema. ¿Sí? Vamos a seguir a ver qué nos dice más sobre la cuestión de las primicias. Ok, entonces dice que tenían que llevar una gavilla ¿por qué? Por primicia. Ok, vamos por favor a Proverbios 3. Proverbios 3, ¿hasta aquí me van siguiendo o no? Sí. ¿Sí? Seguros, hermanos, ya los veo así como, ya entramos en la situación de la obediencia y dicen, ¡ay, hermana! Proverbios 3, Proverbios 3, 9 y 10. Este lo han leído, se ha leído mucho y lo lees mucho, pero te voy a decir aquí cuál es el secreto. Proverbios 3, 9 y 10. ¿Qué dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.
Dice, honra ¿a quién? A Jehová con tus bienes. Y luego dice, coma. Y con las A ver, primicias, espérenme. todos tus En mi Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes, coma. Así dice en la suya, coma. Muy bien. Quiere decir que ahí hay una separación. Honra a Jehová con tus bienes, coma. Con tus primicias. ¿Sí? Y dice, ¿con qué? Con tus primicias, dice, y con las primicias de todos tus frutos. Ahora entendemos qué son las primicias. Tienes que honrar a Jehová, tienes que honrar al Señor con tus bienes. Con lo que tú ganas, vas a pagar tu diezmo, vas a dar tus ofrendas, que ya estaremos hablando de eso. Pero aparte dice, coma, ¿y con qué? Y con tus primicias. Quiere decir que las primicias toman un lugar que bien, súper importante cuando nosotros damos al Señor. Y entonces hay una promesa ahí. Hay una promesa cuando el Señor te está diciendo de las primicias. Dice, ¿y serán qué? Llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán. Ahí está la promesa. Ahí está la promesa por venir. Dice, y tus graneros rebosarán. Mucha gente dice, híjole hermana, yo la verdad es de que no, cuando yo tenga, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar al Señor. Porque ahorita bien sabe que yo no tengo. ¿Sabes? En una ocasión, yo también pensaba, gracias. A mí desde chiquita nos acostumbraron que los primeros era dar nuestros diezmos. Y mi papá nos decía, entraste a trabajar. Ok, tu primer sueldo. Muy bien, tus primicias. Las primicias. Pues ahí están las primicias. Esas son mis primeros frutos. De lo que yo inicié. Mi primer trabajo. Me costó, sí me costó. Porque lo que tenía que ser cambiado era mi corazón. Porque mi mente me decía, pero ¿cómo? Si yo ya esperaba esto, ¿no? Para gastármelo. Pero cuando yo entiendo la cuestión de las primicias y cuando yo entiendo que Dios es el primero de mi vida y que Él trae una promesa de bendición, dice que tus graneros. Muchos podrán decir, hermanos, entonces, ¿por qué han padecido tanto? ¿No se preguntan ustedes? Hermanos, entonces, ¿por qué han padecido? Sí. Porque nosotros les hemos dado testimonio de que hemos vivido a veces a la raya y nosotros hemos diezmado, ¿verdad? Pero les voy a decir algo, les voy a confesar algo. Nos habíamos olvidado de dar las primicias. Cuando yo era muchacha, no estaba casada y quizá eran otros tiempos, mi padre nos decía, sus primicias. Qué bueno que ya te pagaron tus primicias. Y diezmo. Hermanos, nunca, al contrario, yo viajé mucho. Yo, hermanos, y no les quiero decir, ay, lo que sucede conmigo, ¿no? Nunca nos falta. Nunca. Pero cuando yo estuve orando, dije, Señor, ¿qué fue lo que pasó? Y el Señor me decía, tus primicias. Hubo tantas cosas, hermanos, en mi vida también. Así como nos ven aquí parados hablando. Hubo cosas en mi vida, yo olvidé al Señor. Y para mí no era ya lo más importante en mi vida. Eran importantes otras cosas. Fue importante mi maestría. Era importante, pues a lo mejor los muchachos, ¿verdad? Era importante adquirir un terreno. Que lo perdí, ¿verdad? Era importante otras cosas. Y el Señor me dijo, porque yo no fui lo más importante en tu vida. Y los que realmente pues han padecido esta situación fueron mis hijos, han sido mis hijos. Pero hasta que el Señor me dijo, porque no fui lo más importante y no he sido lo más importante en tu vida. Entonces, hermanos, yo me doy cuenta. Y una de mis hermanas
un día me dijo, te voy a dar 100 pesos. Ya, en este tiempo de que hemos sufrido escasez, fíjense, había sufrido escasez, me dijo, te voy a dar 100 pesos. Siémbralos. Da tu primicia. Yo no alcanzaba a entender. ¿Qué creen que hice con esos 100 pesos? ¿Qué? Me los comí, hermanos. Los gastamos. ¿Saben qué es lo que estaba haciendo ella? Ella estaba diciéndome, me estaba diciendo, da tu primicia. Yo en esos momentos decía, gloria a Dios, 100 pesos, ¿verdad? Para mí es una pechuga y tacos de pollo. ¿Cierto o no? Sí. Fíjense cómo piensa uno en la forma natural. Pero lo que ella estaba tratando de hacer era que se rompiera eso y me decía, dalo, siembra. Yo decía, dalo, siembra. Hasta que el Señor me dijo eso, porque era tu primicia. Y con esto pudiste haber roto esto y las ventanas de los cielos abrirse. No lo entienden uno. Porque nuestro corazón sabe cómo se había hecho. ¿Saben cómo se había hecho? Duro, hermanos. No sé si te estoy hablando a ti, pero a mí sí. Y yo tomé una decisión. Saben que nosotros trabajamos en la universidad por cuatrimestres. Cada cuatrimestre a mí me finiquitan para no generar una, ¿cómo se llama? Una antigüedad. Nos finiquitan, bien abusados, ¿verdad? Y entonces nos vuelven a contratar. Y entonces, hoy, este martes que viene, me van a dar mi primer sueldo de este cuatrimestre. El día de ayer que yo estaba orando, hermanos, yo dije, ya viene para la cuota de Rebeca, la colegiatura de Rebeca que yo tengo que dar. Y el Señor me dice, pues no que era yo lo más importante en tu vida. Así es que quiero decirte, Rebeca, que esto va a aparecer. Es honra. Lo estoy honrando. Porque yo sé que viene una promesa, Amén. Que la promesa está por venir. Hice yo mis cuentas y dije, Dios santo. Y me dijo el Señor, pues no que yo soy lo más importante. Y aquí la cuestión es tomar una decisión. Y yo la tomé. Yo no sé ustedes. Yo estoy aquí enseñándoles y diciéndoles lo que la palabra de Dios a mí me enseña. Pero esto primero es para mi Señor. Y no se los estoy diciendo para que ustedes digan, ¡ay! No, hermanos. Es una toma de decisiones tuya, de cada quien. No hay más. ¿Sí estamos hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Amén. Bueno, ahora fíjate por favor, dice aquí esta palabra que si yo honro a Dios con mis bienes y con los primeros frutos de mis cosechas, van a ser llenos mis graneros con abundancia y mis lagares van a rebosar de mosto. Mis lagares es el lugar donde yo guardo mi dinero, ¿sí? No tengas miedo. Yo te dije al principio, primicias, diezmo y ofrenda es una cuestión de obediencia y todo lo demás es una cuestión de que le creas a Él. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, hay un énfasis en el texto de las primicias. Las primicias fue la primera relación que tuvo el hombre con Dios. Fue la primera. Y tú sabes la historia. No quiero que lo busques, solo te lo digo. Génesis 4, del 2 al 5, habla de Caín y Abel. Aquí todavía en Caín no existían ni los sacerdotes, ni existía la ley. Estábamos empezando la historia. Y entonces dice que Caín se dedicaba a la agricultura, ¿verdad? Y Abel se dedicaba a la ganadería. Esto apúntenlo para que lo lean después. Estudien su palabra, estudien su Biblia. ¿Ok? Génesis 4, del 2 al 5. Se dedicaba uno a la agricultura y otro a la ganadería. Y dice ahí en la palabra que Caín tomó una ofrenda para Dios. Tomó una ofrenda y Abel tomó de los primogénitos, de lo mejor de su ganado, para ofrecérselo al Señor.
¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Cómo vio Dios la ofrenda de Caín? Mal. No le agradó. Porque dice que agarró una ofrenda así como si yo dijera, cualquier cosa. Pero dice que la ofrenda de Abel la vio con agrado. ¿Por qué? Porque tomó de lo primero. Y ahí se suscitó una situación, ¿verdad? Caín no le gustó eso y agarró y mató. Uno puede decir, pero ¿cómo? Pues no iba a ser bendecido, ¿verdad? Acuérdense que ya había una situación de maldición sobre la tierra. ¿Sí queda entendido hasta aquí? Entonces, ahí es donde empieza. La primera relación con Dios fue la cuestión de ofrecerle lo primero a Él. Porque lo primero debe de ser Él. Ok. Luego de recibir lo que la tierra nos da, o lo que la tierra les daba a ellos, fíjense, todo esto, reconocían la soberanía de Dios, trayéndole lo primero y lo mejor de ella. ¿Qué es la soberanía, hermanos? Uno puede decir, Dios es soberano. ¿Qué es la soberanía? Escuchamos ese término. Lo más alto. Dios es libre de hacer con su creación lo que quiere. O te pide a ti permiso, te dice, oye, fíjate que voy a hacer esto. A nadie le pide permiso. Eres dueño de todo. Eres dueño de todo. Híjole. Nos emocionamos cuando decimos, ¿verdad? Tiembla, ¿qué? Tiemblo ante tu presencia. Ay, nos emocionamos porque la música está bien bonita. ¿Sí? Pero sí tiemblo ante tu presencia cuando sé, Señor, que tú eres soberano y puedes tomar las cosas, ¿verdad? En el momento en que tú quieras. Lean ustedes el libro de Job. Y Dios tomó de Job, ¿verdad? Todo, hermanos. Y Job era un hombre temeroso de Dios. Y tomó todo. No le dejó más que una piedra donde se estaba ahí rascando, ¿verdad? La comezón que tenía ahí en medio de sus amigos. Eso fue lo único que tenía. Hasta la esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. Mira cómo te tiene. ¿Sí me explico? Entonces, lo hacemos porque reconocemos que Dios es soberano. Ok, luego fíjate, era un símbolo de dependencia, es un símbolo de dependencia cuando ofrecemos lo que tú me diste, ¿cuánto me diste? Es ahora lo que yo te traigo. Tú me lo diste, mi Señor, yo te lo traigo. Como una situación de adoración. Lo primero que estoy teniendo. Aquí va mi esfuerzo. Aquí va mi tiempo. Aquí van mis esperanzas, Señor. ¿Verdad? Pero te lo ofrezco. ¿Sí? Qué duro, ¿no? Esto es para un corazón dócil, no para un corazón duro. ¿Okay? Esto es para que tomes decisiones. Porque si sales de aquí y dices, mi hermana dirá eso, pero yo sé lo que voy a hacer con mi dinero. Bien, hermano. Va usted bien. ¿Ok? Luego, fíjate, ya vamos a terminar, ahorita esta parte. Es un símbolo de que nada es nuestro y que todo le pertenece al Señor. Te quiero decir algo, hay poder en las primicias. Tú quieres que Dios te bendiga, ¿no? Aquí hay varios de estos. Señor, bendice mi economía. Señor, necesitamos. ¿Quién quiere que el Señor le bendiga en su economía? Amén. Hay un poder en las primicias, y muy grande. Dios se ha comprometido, esto es lo que me interesa y me gusta, que Dios se ha comprometido a bendecir con abundancia, ¿verdad?, a los que consagran sus primicias a Él. Él se ha comprometido. Él ha jurado por sí mismo. Porque dice que no puede jurar por alguien más. No hay nadie más arriba de Él. Él ha jurado por sí mismo que Él va a bendecir tus, tus bienes. Va a bendecir tus lagares. Va a bendecir tu trabajo. Pero hay una condición. Tu obediencia.
Por eso te digo, muchas veces nos dicen, somos prósperos, ay sí, qué padre, me encanta ir porque dicen que somos prósperos, en nombre de Jesús yo declaro que esa camioneta es mía. Ajá, dice el Señor, sí, si Él es capaz de darte, sí, porque es un Padre bueno. Pero sabes, yo te quiero enseñar lo primero, el proceso que Dios sigue para llegar al resultado que nos están diciendo. Eso es lo que yo te quiero enseñar en esta mañana. Y usted es el que decide, no Dios. Dios ya determinó, usted es el que decide. Si lo honra con sus primicias o no. Te ama, me ama. Ok, ahora fíjate bien, Romanos 11:16, por favor, ya lo habíamos leído, vamos a volverlo a leer. Dice Romanos 11:16. Dice, y con esto voy a terminar. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Tú y yo, quiero decirte, somos santos, ¿verdad que sí? Nos han enseñado eso, que somos un pueblo santo, porque Jesucristo nos ha dado, el Espíritu Santo nos está santificando. Tú y yo somos un pueblo santo. ¿Ok? ¿Por qué? Fíjate que Jesús cuando se levantó de los muertos, Él fue el primero en resucitar. Él ya había habido resurrecciones, pero ¿qué? Los hombres habían tenido que decir, levántate. Con Eliseo, ¿verdad? Él resucitó al hijo de una viuda. El Señor Jesús resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda, ¿sí? Resucitó al hijo de ¿cómo se llama? De Jairo. Pero él, alguien que se haya levantado por sí solo de la tumba, el único ha sido Jesús, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, Jesús fue la primicia. Se necesitaba que alguien resucitara y que fuera el primer fruto de esa resurrección, porque ¿sabes qué? Eso nos asegura que todos nosotros, el día que muramos, vamos a resucitar. Alguien necesitaba levantarse para asegurarles a todos la bendición de resucitar en el día posterior. Esa es la esperanza que predicamos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y nosotros somos santos, porque la primicia de Cristo, que se levantó de la tumba, nos ha hecho así, santos. Si tú no te consideras santo, dices, no, yo soy un pecador, soy un perdido. La Biblia dice que tú eres santo. Y si la Biblia lo dice, es porque es así. Porque la Biblia no miente. Porque dice que Dios no es hombre para mentir, ni para que se arrepienta. ¿Ok? Entonces, fíjate, tú y yo somos santos. Jesús, la primicia de los resucitados, fue aceptado como una ofrenda agradable. Él, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Él resucita, se le aparece a María. Y María dice, Señor, ¿dónde se han llevado a mi Señor? ¿Dónde lo han puesto? Y le dice el Señor, María. Y se voltea y le dice, Maestro, lo reconoce, ¿verdad? Y le dice, lo iba a abrazar, María lo iba a abrazar. Lean ustedes la Biblia. Lo iba a abrazar y le dice, María, no me toques. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ve y diles a mis hermanos, ¿verdad? Que voy a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Saben por qué no quería que María lo tocara? Porque Él era la primicia que se había levantado. Y la primicia no se toca hasta que es presentada delante de Dios. Y Él dice que iba a subir ¿a dónde? Al trono, a ser presentado como esa ofrenda grata. Y a través de eso que Él hizo, ahora nosotros podemos saber, ¿verdad?, que somos santos y que tenemos una esperanza aún después de la muerte. ¿Ok? Ahora fíjate, luego este principio el apóstol Pablo también lo aplica. Fíjate, si la primicia es santa, o sea Jesús, todo el resto
nosotros, los que hemos creído en Él, somos santos. Entonces, fíjate, al consagrar tus primicias, escúchame, no te me duermas. Al consagrar tus primicias al Señor, estás santificando, estás bendiciendo todo la producción restante. Si tú estás entregando tus primicias, estás asegurando que el Señor va a bendecir todo lo que tienes. Porque cuando el Señor te dio tu trabajo, cuando el Señor te dio tu negocio, lo primero que pensaste no fue cuánto me va a dejar el negocio, la utilidad, la rentabilidad. Lo primero en que pensaste fue, gracias Señor, aquí está lo que tú me diste, aquí estás. Como un canto de adoración. Fíjate, esto es decidir. Por eso el Señor Jesús decía, el reino de los cielos se hace fuerte. Y solamente ¿quiénes lo arrebatan? Los valientes o los violentos, como dice en otra traducción, lo arrebatan. No todos. No todos, hermanos. Esto no es para todos. Ay, hermana, pero si estamos en la iglesia. Sí, hermana. Pero esa no es para todos. Solamente para aquellos que realmente deciden poner su confianza en Él. Ya obedecieron. Ahora, Señor, es para ti. Tú eres lo primero en mí. No solamente en la iglesia, porque es bien fácil decir, Señor, tú eres lo primero, te amo, te adoro. Y cuando te dicen, hermano, las primicias, ay, sí, no, hermano. El Señor sabe que no, que tanto he esperado. ¿Sí me explico? Hermanos, espero no estarles incomodando. Y si los incomodo, qué bueno. Gloria a Dios. Porque es la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora déjame. Todo el resto, dice todo el resto de santificado, significa que Dios ha investido con un potencial para ser multiplicado todo lo que te dio. Todo lo que te dio. Ustedes. Esta es el reto. Tú decides. Tú decides. Es que ¿para qué necesitan? ¿Sabes? Decía Carlos, el Señor es espíritu y Él necesita personas, necesita lenguas que vayan y hablen, necesitan cuerpos, necesitamos, ¿verdad? Cosas materiales porque Él es espíritu. Hermano, yo espero que en esta tarde esta palabra haya caído en tu corazón blandito, que tu corazón ya no se dure, tardo para oír. Dice el Señor Jesús cuando terminaba de hacer una enseñanza, el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga. El que tenga oídos en esta tarde para oír, que oiga. Vamos a seguir hablando de esto. Hoy fueron las primicias. El próximo domingo serán los diezmos y después van a ser las ofrendas. Hermano, trae una bendición muy grande. Y como decía Josué, ¿verdad? Dice, escogeos hoy a quien serviréis. Dice, porque yo y mi casa serviremos a Dios. En esta ocasión, yo y mi casa le estaremos creyendo al Señor. Híjole, hermano, no saben cuánto he estado esperando. Pero el Señor me dijo, ¿yo soy lo más importante para ti? Sí. Tú eres mi Padre. Y eres lo más importante. Así es que usted decide, mi amado hermano. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar otra vez el Espíritu del Señor. Por favor, me encanta ese canto. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. En este lugar, el Espíritu de Dios está en este lugar. Sí, Señor.